ayer le dio un reportaje Milei a Jaime Bailey. Es un tipo que estuvo con Fujimori en los peores tiempos de autoritarismo de Fujimori. Y naturalmente es mileísta. Hace rato uno ve distintos editoriales. Y entonces Milei le da un reportaje. Y le pregunta sobre si las elecciones del 22 de octubre fueron limpias o no. Y ocurre un hecho que es realmente histórico. Y ahora te voy a decir por qué es histórico. Dale. ¿Las elecciones de octubre 22 fueron limpias, Javier? No. ¿Fue un fraude o hubo irregularidades? Hubo irregularidades de semejante tamaño que ponen en duda el resultado. ¿Quién controla el poder electoral? ¿Es independiente el poder electoral de la Argentina? Está muy influenciado por el poder político. ¿Y cómo puedes defender? La saben bien esa de quien cuenta los votos es el que lo controla todo. Si el que cuenta los votos es la Cámpora y Máximo Kirchner, ¿cómo podemos aceptar de buena fe un resultado? No lo podés aceptar, pero el tema es, bueno, ¿qué otras alternativas tenés para jugar? A ver, ¿por qué es algo histórico? Porque nosotros venimos de 40 años de democracia y hasta ahora nunca, gane quien gane, pierda quien pierda, y no solamente a nivel nacional, sino con alguna excepción en todas las provincias de las que estamos hablando, en todas. Hubo algún lío una vez en Tucumán, una vez en Córdoba y una vez en Santa Fe. Son los líos que yo escuché de denuncia de fraude por parte de una oposición de la opción derrotada. Ahora, fuera de eso, estamos hablando de cientos y cientos de elecciones en las cuales siempre el perdedor reconoce la derrota. A ver, el peronismo perdió por 3 puntos en 2015 y reconoció su derrota y otorgó la derrota siendo gobierno. O sea, si perdió por 3 puntos y podía hacer fraude, el que contaba, lo daba vuelta. El kirchnerismo perdió en Santa Cruz hace poquito y perdió por poco. La cantidad de ejemplos, Macri, cuando pierde las elecciones, admite que perdió. A ver, no entró al balotaje porque en lugar de 45 sacó 48 Alberto Fernández. Podría haber dicho, ahí hay fraude, recontemos los votos. Garro acaba de perder por 300 votos la elección en La Plata y termina reconociendo que fue legítimo. ¿Por qué? Porque decir que no es legítimo en una elección, que hay fraude, a ver, Patricia Burri y Sergio Massa reconocen que Milei sale primero en la primera vuelta. ¿Por qué? Porque primero tenés que tener pruebas. Segundo, decir que una elección no es legítima es impugnar el sistema democrático. Si vos pensás que el presidente que está no es un presidente democrático, sino fue elegido por fraude, y el problema acá no es lo que Milei dice respecto de esta elección, sino que eso se repite en miles de TikToks, y eso lo escuchan miles y miles de chicos. Y entonces miles y miles de chicos empiezan a pensar que la democracia no es la democracia, que es una especie de dictadura que manejan los que cuentan los votos. Y lo que ocurre es que, en términos concretos, su fuerza no denunció nada judicialmente, pero anda a explicarle a esos chicos que la fuerza no denunció nada. Y entonces la base de la democracia empieza a crujir porque hay un sector social muy importante que, si llega a perder Milei, va a pensar que quien ganó no es un presidente legítimo. A ver, es una denuncia muy importante porque estás diciendo que la democracia no funciona en este país. En 40 años, desde Alfonsín a Alberto Fernández, pasando por Menem, por Duhalde, por De la Rúa, por Cristina, por Néstor Kirchner, por Macri y por Alberto Fernández, nunca nadie denunció fraude. Y él denuncia fraude sin presentarse ante la justicia. No sé si entienden lo grave que es.